Abusando de la amabilidad de la CGT para utilizar esta sala de prensa. Bueno, estamos llegando en este momento para la evaluación del mediodía, tal como estaba pactado con las organizaciones sindicales del día de ayer, de manera tal de que en minutos estaremos siendo parte de una evaluación. Y lo que podemos anticipar es que estamos trayendo la información de cuál es el comportamiento agropecuario en el marco de este paro general convocado por la CGT y la CTA. En este sentido me acompaña el secretario gremial Omar Príncipe. La información que estamos recibiendo de Mendoza, de Salta, de La Pampa, de las distintas provincias de Argentina, es que ha habido un cese absoluto de comercialización, que los puertos de Rosario, donde habitualmente entran entre 6 y 7.000 camiones de granos, el día de hoy ha sido cero, no entraron ningún camión de granos. Lo poco que queda en Liniers es remanente de ayer, de manera tal de que hay muy poca hacienda en Liniers y no ha habido operadores comprando haciendas en Liniers en el día de hoy, de tal manera que podemos decir que la adhesión de productores, la no comercialización de granos, ha ido en sintonía con la masividad del apoyo que ha tenido de amplios sectores de la sociedad este paro que ha convocado la CGT y la CTA. Esto es lo que queremos informar y bueno, nos quedamos abiertos a las preguntas. Uzi, ¿cuál es su reflexión, Rubén Suárez, de C5N, acerca de los más de 50 piquetes en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y accesos, por ejemplo en el Gran Buenos Aires, que quizás aquellos que querían ir a su puesto de trabajo no lo pudieron hacer? ¿Cuál es su reflexión? La reflexión la venimos haciendo desde ayer. Yo creo que es inoportuno. A ver, hay acatamientos porque hay una voluntad mayoritaria y colectiva de no trabajar, de manifestar las molestias, el hartazgo, la negativa a esta lógica que tenemos en este momento, a esta realidad que tenemos en este momento, de inflación, inseguridad, varias cuestiones que se ponen, se cuestionan del momento político y económico presente. Eso ha sido acatado por un altísimo porcentaje de trabajadores, comerciantes, productores, jubilados, docentes. La cuestión del paro, del piquete, desvía el eje. Y esto creo que es el error. Pues el eje principal. ¿Por qué el movimiento obrero, dirigentes como Moyano, Barrio Nuevo, Micheli y con la colaboración de movimientos sociales, una parte del campo del sector agropecuario, llevan esta protesta adelante? ¿Cuáles son los móviles? Ese es el debate principal. Entonces, si el problema es el deterioro de la calidad de vida de los asalariados, el problema de las economías regionales, de los pequeños productores, si el problema es que no hay ámbito donde discutir, porque estoy seguro que si Tomada, ministro, recibiera a los dirigentes de la CGT y de la CTA, o por lo menos de esta CGT y de esta CTA, no estarían en conflicto. Si Casamiquela, ministro de Agricultura, estuviera recibiendo a las entidades de productores, en particular a la Federación Agraria, no estaríamos adhiriendo a este paro. De tal manera que la ausencia de ámbito donde discutir, los problemas principales que tiene hoy aquel que ha sufrido los procesos inflacionarios y le quiere poner techo salarial o le siguen aplicando el mismo impuesto a las ganancias que le lleva la hora extra o los aumentos salariales a la FIP o a las pymes, que estamos pagando impuestos a las ganancias con las bases imponibles que puso Cavallo hace 20 años atrás. Estos son los problemas que queremos discutir. La ausencia de ámbitos y los problemas que crecen. Ahora resulta que por causa de los piquetes terminamos poniendo el eje si piquete sí, piquete no. Y el que no pudo venir a laburar por causa del piquete. Y en una de esas, mucha gente no venía a laburar. Y el piquete no hubiera tenido ningún motivo de estar. Y además, hay una cuestión que nosotros lo vivimos hace 6 años atrás, en el 2008. Los cortes de ruta son una cuestión extrema a la que hay que tratar de evitar. Nosotros lo hemos vivido, hemos cortado ruta. Pero no es el camino ese, tenemos que decirlo. Hay que ganarse a la sociedad, no ponerse a la sociedad en contra. Por eso respetamos las decisiones de estos movimientos, pero parece que han sido por lo menos inoportunas.
Por el pasado del paro, ¿qué esperan del gobierno nacional? Por lo menos, ¿qué señal esperarían? Y vos fijate cuánto resolvería que Tomara reconozca los problemas que están planteando los Moyano, Barrio Nuevo, Micheli, que Casamiquela reconociera los problemas que estamos planteando los productores y convocaran a empezar a discutir. No como bien dijo Smith esta mañana, no como una foto y reunionismo sin resultados, sino con una vocación de resolver los problemas. Entonces, lo que uno espera es que haya una reacción que implique convocar y reconocer. Eso ayudaría enormemente al gobierno, al propio gobierno, y ayudaría a las organizaciones. Y si eso no sucede, habrá que ver dentro de una semana cómo continúa el reclamo si los problemas no se resuelven. Sí, el gobierno habló esta mañana de un piquete nacional, y no son poco lo que recuerdan también, que, y usted lo hizo mención en el recién, que hace 6 años a lo mejor de esta CGT iban camiones hacia Ceibás a justamente terminar con el piquete o con el corto ruta que ustedes hacían allí. Sí, en ese momento, eso fue un capítulo, pero ya está en el paleolítico de la historia política de este país. O sea, ese fue un capítulo, una circunstancia de aquel contexto. Eso pasó, está claro que esos mismos camioneros hoy están reclamando y enfrentados porque en el 2011 se produjo una fractura entre Cristina Fernández y los camioneros. Y los procesos son dinámicos, entonces en aquel momento esa era una foto, eso pasó. Hoy es otra realidad. Pero además hay una cuestión. El proceso histórico a nosotros como ya no nos ha encontrado en la década del 90 resistiendo aquel tiempo de ajuste, cuando era el MTA, cuando era la CTA de Víctor de Genaro. O sea, hay una historia compartida. Hay un capítulo desafortunado, pero después sigue habiendo coherencia en esto de ponernos espalda con espalda y actuar de manera conjunta. Gracias, Eduardo. Buen día para todos. Pero un poco para ampliar la pregunta del compañero periodista con respecto al gran piquete nacional. Está bien ahí que reconocer que hay piquetes. Hay piquetes de algunas organizaciones en el conurbano, en la entrada de Gran Buenos Aires, en algún otro del país puede haber algún piquete, pero en el tema de todo el interior de la Argentina y en el sector agropecuario, el dato que recién Eduardo confirmó, 7.000 camiones diarios llegan al puerto, y en estos momentos del sector agropecuario no hubo ni un solo piquete agropecuario, y sin embargo los camiones no llegaron al puerto. No fue necesario ningún piquete para poder, digamos, tener un acatamiento casi del 100% en el sector agropecuario. Y de paso quiero mandar un saludo solidario para todos los campesinos, los chacareros, los agricultores que están pasando en el día de hoy una situación muy complicada. Hay muchas zonas de la Argentina, en Córdoba, en Santa Fe, en La Pampa, en Tucumán, en Neuquén, compañeros de Neuquén que están inundados, que necesitan ayuda en forma urgente, que se necesita de que la Comisión de Emergencia Nacional se convoque y realmente se analice esta situación y se le lleve ayuda a los agricultores más pequeños, a la agricultura familiar que muchas veces este gobierno dice defender, y que estamos en el año de la agricultura familiar del 2014 y sin embargo lo que no encontramos es acompañamiento y políticas públicas diferenciadas para los pequeños agricultores. Por eso nos encuentra la Federación Agraria Argentina adhiriendo a este paro de la CGT, de la CTA y de otros movimientos. Porque cuando nos preguntan ¿por qué estamos acá? Porque en una década desaparecieron 7.000 pequeños tambos en Argentina, porque desaparecieron 8.000 pequeños ganaderos, porque desaparecieron 60.000 agricultores familiares. Por eso estamos acá y por eso adherimos a este paro, porque estamos necesitando una política diferenciada para la agricultura familiar, para los más chicos, para los más carenciados. Y en esta lucha nos van a seguir encontrando con las organizaciones, con los trabajadores que están en ese camino. Gracias. Eduardo Bussi, hoy a la mañana el jefe de gabinete Capitanich vinculó a algunos dirigentes de la oposición con el paro directamente. Habló de Massa, habló de Solá y del intendente Darío Giustosi. La pregunta es si ustedes, además del contacto que han tenido entre las distintas asociaciones gremiales, han tenido algún tipo de comunicación con dirigentes políticos. No, en absoluto.
A ver, uno podría decir que esto es político, es un paro político porque la política del gobierno fue atender a algunos sí y a otros no. Otorgar a algunos sí y a otros no. Entonces, la acción política de quien gobierna hace que haya una respuesta política. Pero lejos, me parece que está esta expresión obrera, agraria, estudiantil, social, de pertenecer a una opción electoral. Está lejos. Y ayer estábamos con Hugo Moyano antes de la conferencia de prensa y hablamos justamente de eso. Hoy hay que fortalecer la representación social, la representación obrera, y no estar vinculado con ninguna opción electoral, hay que mantener autonomía de las opciones electorales, y esa es la situación al presente. Por lo tanto, quien quiera vincular esta protesta de hoy con cualquier opción electoral, lo que está haciendo es intentar seguir desvirtuando las cosas como la han desvirtuado hasta acá, hablando de que el éxito de esto es por causa de los piquetes, cuando en realidad hay una altísima voluntad de adhesión, es seguir queriendo correr el eje. Acá no se es instrumento de nadie, y menos aún de la ambición de nadie. Bueno. Consulta, Uzi. ¿Usted cree que de haber habido quizás medio de transporte por un lado, por otro lado ya sabemos que hubo alto acatamiento en cuanto a ese sentido, cree que los piquetes han desvirtuado de esta manera el paro general? ¿Usted cree que no? Y me parece que los piquetes han corrido el eje, han desvirtuado, porque el acatamiento estaba de todos modos, y era, a lo mejor en esta etapa no era necesario. En esta etapa está bueno que la sociedad vea con simpatía a aquellos actores que están cuestionando lo que afecta al común de la sociedad. Y si hay otro tramo en algún momento, bueno, es un paro más largo, con movilización, con corte de ruta, con la Plaza de Mayo. Bueno, es otra etapa. Se avisa que es otra etapa y se ponen esas condiciones. En este momento, haber hecho estos piquetes con todo el respeto y afecto, porque tengo muchos amigos que estaban ahí en los piquetes, pero parece que ha sido por lo menos inoportuno.